Bendiciones a todos ustedes, estimados amigos. Mi propósito es tratar de compartir una información que he encontrado por internet. Y acá dice que un laboratorio en Estados Unidos crea una nueva cepa del coronavirus más letal. Los científicos adaptaron la proteína de la espiga de la variante Omicron del virus para contagiar a roedores con la enfermedad que provoca el COVID-19. Esta información es del 23 de octubre de este año y es una información de la Associated France Press. Dice este artículo que según una publicación realizada el pasado viernes en BioRxiv, se creó artificialmente en Estados Unidos una cepa de coronavirus más letal que aquellas que se propagaron durante la pandemia. Recordemos que la última cepa que se presentó es la del Omicron y ha sido la más contagiosa, aunque no ha sido la más peligrosa. Pero esta información dice de que los Estados Unidos han creado una cepa aún mucho más contagiosa y mucho más letal. Según la publicación, investigadores de ese país manipularon el coronavirus causante del COVID-19 para experimentar con roedores. Los científicos adaptaron la proteína de la espiga de la variante Omicron del virus. La variante base fue encargada de reconocer e iniciar la infección en humanos de la superficie de la cepa viral original, que surgió por primera vez en Wuhan, China. Según informó RT, el híbrido viral creado mató al 80% de los roedores de laboratorio infectados y se multiplicó 5 veces más que Omicron en cultivos de células pulmonares humanas. Los investigadores lograron comprobar que la proteína espiga es responsable de la infección, ya que los ratones expuestos a la cepa estándar de Omicron solo experimentaron síntomas leves, por lo que concluyeron que los cambios en otras partes de su estructura viral determinan su letalidad. Aclararon que no es muy probable que la cepa sea mortal en humanos, eso es lo que dicen ellos, pero en realidad yo veo esto que es algo mentiroso, porque los ratones usados en los experimentos son muy susceptibles al COVID y debido a que tienen una respuesta inmunitaria muy diferente al ser humano. Igual si los roedores han muerto por causa de esta nueva cepa, también puede suceder lo mismo con los humanos. Aunque el objetivo de los científicos fue manipular el virus para hacerlo más letal o infeccioso y permitir un estudio más profundo, la verdad es que yo no creo eso, más me parece que lo han hecho para utilizarlo como arma para diseminar a la población mundial. Bueno, acá dice que las críticas no se han hecho esperar. Un ejemplo de ello fue la declaración de Samuel Shapira, científico del gobierno israelí, quien comentó a Daily Mail que esto debería estar totalmente prohibido, refiriéndose al experimento que han hecho allá en Estados Unidos. Es jugar con fuego. Claro, porque lo que están haciendo es simplemente magnificar una enfermedad, hacerla más letal, supuestamente para fabricar más antídotos, pero eso es lo que dicen ellos. Probablemente lo están haciendo con el propósito de, de esparcirlo por aviones, en todo el mundo, como lo hicieron en la antigua pandemia.
aunque muchas personas no reconocen eso, pero sí es probable que la pandemia del COVID-19 haya sido esparcido por medio de aviones en todos los países del mundo. Y eso es fácil de notar porque en todos los países se ha notado que aviones han estado volando sobre la superficie de las ciudades y han estado botando una serie de nubes, supuestamente ellos para controlar el ambiente, pero a mí me parece de que en realidad lo que estaban haciendo es esparcir el COVID para hacer que crezca más la expansión del COVID. Y no me extraña de que también hagan lo mismo con una próxima pandemia. Es decir, nos van a meter el cuento de que por algún animalito el COVID ha evolucionado, ha contagiado al hombre y se está esparciendo rápidamente por medio simplemente del contagio de las personas. Y lo cierto es de que eso me parece solamente un cuento, porque es más fácil que una enfermedad se masifique siendo botada por los aviones que por el contagio de boca a boca entre personas. Y eso es lo que ha sucedido en la pandemia del COVID-19, en donde han muerto tal vez cerca de 7 millones de personas. Dice la información que, por su parte, Paul Hunter, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de East Anglia del Reino Unido, señaló el tema de bioseguridad en los laboratorios como fundamentales para este tipo de experimentos, para que este tipo de experimentos no se salgan de control. ¿Y qué nos garantiza de que esto no se salga de control? Puede haber por ahí alguna fuga de este virus y supuestamente esa sería la explicación para que se masifique la enfermedad. Pero lo cierto es de que si ya lo tienen en laboratorio, esto puede ser producido en toneladas y fácilmente puede ser esparcido por medio de aviones a cualquier ciudad. El experimento se hace en un contexto de guerra entre Estados Unidos contra China y Rusia, pues han acusado al país americano, es decir, los chinos y los rusos están acusando a Estados Unidos de haber creado y liberado el virus que causó la pandemia en el 2019, es decir, no es invento mío el hecho de que la pandemia haya sido creada y esparcida. Acá los mismos chinos y los rusos están acusando a los americanos de haber hecho eso. La última acusación de China sobre que Estados Unidos fue responsable de la pandemia se dio a inicios de este año. Esto tras una supuesta filtración desde Fort Detrick en el contexto de la investigación realizada por la Organización Mundial de la Salud, que también es otra entidad que está amarrada a los Estados Unidos y a las élites mundiales para detectar el origen del virus. Asimismo, China manifestó ante el Consejo de Seguridad de la ONU que los datos revelados por Rusia sobre los laboratorios biológicos estadounidenses en varios países del mundo, incluido en Ucrania, podrían estar relacionados. Y no creo que las Naciones Unidas investigue este tema, ahora que más bien todo el mundo está acusando a Rusia de, de, de ser abusivo contra Ucrania. Lo cierto es de que la ONU no creo que le haga caso a la protesta de Rusia de investigar los laboratorios estadounidenses de armas biológicas, sobre todo en Ucrania. No creo que se investigue.
Y es más, seguro que los Estados Unidos van a seguir fabricando estas armas con el único propósito de disminuir la población mundial, que ya en este mes ya ha llegado a los 8.000 millones de habitantes. 8.000 millones de habitantes, imagínense. Y que de seguro las élites mundiales no van a permitir que la población mundial crezca, siga creciendo. Así que la única forma es hacer todo tipo de cosas que no solamente frenen el crecimiento de la población mundial, sino que también la disminuya. Y una de ellas es enviando más pandemias a la humanidad. Rusia publicó recientemente una serie de documentos sobre las actividades militares biológicas de los Estados Unidos que han causado gran preocupación en la comunidad internacional, dijo el representante adjunto de China ante la ONU, Dai Bin. Bien, esta es la información que he querido compartirles a ustedes, mis estimados televidentes. Y yo quiero en realidad hacerles un llamado a todos ustedes, mis estimados amigos o hermanos en Cristo, que la pandemia anterior, de la que por misericordia nosotros todavía somos sobrevivientes, ha sido una pandemia muy extraña, y es difícil creer de que esta pandemia ha sido producto de algún virus que ha salido de un animal como es el murciélago, y de ahí empezó a evolucionar hasta que llegó a contagiar al hombre. Es difícil creer esa información, y más bien seríamos algo ingenuos que no solamente creamos este tipo de cosas, sino que también nos sometamos a todo lo que ya la Organización Mundial de la Salud decretó en casos de pandemia. Muchos de los gobiernos han estado obedeciendo las directivas de la Organización Mundial de la Salud, y por eso es de que vemos de que muchas naciones han sido afectadas económicamente, porque han hecho una serie de directivas que han dañado inclusive la economía de las naciones, incluyendo la del Perú. Como ustedes recordarán, todo lo que ha sufrido el Perú a causa de esta pandemia. Le empezaron a cerrar los negocios, empezaron a impedir de que la gente salga de las casas, empezaron a ordenar de que la gente se ponga mascarillas, que se ponga inclusive plásticos en la cara, supuestamente echándole la culpa de que son las personas las que contagian el COVID, cuando en realidad ni siquiera hemos mirado arriba y ni siquiera nos hemos dado cuenta que desde el cielo los aviones han estado ahí tirando humo sobre las ciudades, y de esa forma han estado fumigando a nuestras ciudades, y la consecuencia de todo esto son 7 millones de muertos. Como ustedes recordarán, el Perú manejó muy mal la pandemia, y ha habido inclusive en algunos momentos la falta de oxígeno que necesitaban los hospitales, y mucha gente murió por causa de falta de oxígeno. Aparte que no habían las máquinas necesarias para también ayudar a la mejoría de la salud de las personas que llegaban a UCI. Ha habido un mal manejo, y eso también hay otra cosa que también se ha visto muy extraña, es de que a las personas a los familiares de las personas que han estado contagiadas por el COVID, les han impedido que ingresen a los hospitales, les han impedido que vean a sus familiares muertos,
simplemente les han entregado a sus familiares envueltos en una bolsa negra, e inclusive a algunos los han cremado. Y, y esto es muy extraño, porque en realidad no sabemos eh, qué tanto esfuerzo habrá hecho los médicos o los hospitales por salvar a, a estas personas que ya murieron. Estoy seguro que hay mucha información escondida en los hospitales, y, y nosotros nos hemos creído el cuento de todo lo que nos han dicho. Se viene probablemente una próxima pandemia, una pandemia que va a ser mucho más letal, y no me extraña de que tal vez la cantidad de muertos sea tal vez, y esto estoy hablando moderadamente, sea tal vez 30 veces la cantidad de muertos. Es decir, si en la pandemia anterior han muerto 6 millones, multipliquemos 6 millones por 30, el resultado va a ser 180 millones de muertos. Eso es lo que se calcula que va a producir una pandemia letal de este virus. Mis estimados amigos, tratemos de no hacer caso a las directivas que nos muestren los gobiernos, porque los gobiernos lo único que quieren es controlar nuestras vidas en base al miedo, en base a una serie de directivas en donde se está frenando inclusive la libertad de las personas. Y lo único que quieren es encerrarnos como si fuésemos ratones. Lo único que quieren es que nos vacunemos como si fuésemos conejillos de indias. Y no toleremos de que esto suceda nuevamente. Hasta ahora están tratando de seguir vacunando a las personas con una cuarta o quinta dosis, con el propósito de que la gente se habitúe a la vacuna. Y si viene una nueva pandemia, de hecho que la vacunación va a seguir siendo la forma, supuestamente, de lo que dicen ellos, de frenar este mal, cuando lo cierto es de que la vacuna que nos han puesto no ha frenado el COVID. Es decir, muchas personas vacunadas 2 o 3 veces han seguido muriendo por COVID. Y la vacuna que probablemente quieran imponernos desde los laboratorios tampoco va a frenar el virus, que va a ser más letal para la salud del ser humano. Yo les animo a todos ustedes a que investiguen, a que ustedes mismos vean la forma cómo se están armando las cosas, porque el propósito de todo esto es de que se cumpla una agenda, la agenda del 2030, en el cual la misma ONU también está promoviendo, y en el cual uno de los puntos de esta agenda es justamente la reducción de la población mundial. Investiguen ustedes, mis estimados hermanos y amigos, vean de que esto no es una teoría de la conspiración, esto es algo real, y tenemos que darnos cuenta de que somos nosotros, la población mundial, el enemigo que quieren estas élites mundiales, estos laboratorios y los mismos gobiernos controlar y eliminar, para que ellos sean los que verdaderamente controlen y sean los dueños del mundo. Mis estimados amigos, esto he querido compartirles. Ojalá que
haya servido en algo esta información. Y bien, estimados amigos, lo único que veo acá es que tenemos que encomendarnos a la protección del Señor, porque solamente es Dios quien va a ayudarnos y a librarnos de todo este tipo de intenciones malignas que están haciendo ciertas personas con poder. Pedirle a Dios que sea el que nos proteja de estos males. Y por qué no orar para que Dios elimine a ese tipo de poderes que lo único que quieren es dañar y matar a la población mundial. Para nosotros los creyentes, con más razón, tenemos que estar orando, porque estos son indicios ya de la venida del Señor Jesús, y con más razón es que nosotros tenemos que estar en mayor comunión con Dios y preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo a todos ustedes y de mi parte que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, estimados amigos y hermanos en Cristo. Gracias. Amén.